En muchas ocasiones es bastante común ver cómo los fans han podido recrear enemigos de la beta de Half-Life 1 y 2 y añadirlos a sus mods, con una inteligencia artificial renovada en base al comportamiento que Valve quería que tuviesen, o a la poca información oficial que hay de ellos. Esto lo hemos visto muchísimas veces con criaturas como los Stukabats, Kingpin, Mr. Friendly, el Panther Eye, la Hydra y un largo etcétera. Pero ¿qué pasaría si los desarrolladores de estos mods quisieran ir un paso más allá y hacer enemigos desde cero, o variaciones de alienígenas que ya conocemos pero que nunca figuraron en los planes de Valve? Esta cuestión es lo que me animó a hacer este vídeo, recopilando la información de zombies y criaturas de Xen creadas exclusivamente por la comunidad, presentes en mods hechos con el motor Gold Source y Source. La única regla que he seguido es que no deben de ser alienígenas oficiales que se quedaron sin usar, ni que pertenezcan a las betas. Solo cuentan aquellos que los fans se tomaron la libertad de crear en sus mods, por pura imaginación propia, para insertarlos en el universo de Half-Life. He intentado mostrar los enemigos que generalmente pertenecen a los mods más conocidos por la comunidad, pero si conocéis algún zombie o alienígena de Xen que me he dejado en la lista, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Quién sabe, quizás pueda hacer una segunda parte si llegan a ser un buen puñado más. Otra importante especie vista en acción. Comencemos esta larga lista con el bebé Gargantúa, un retoño alienígena de color marrón. Al contrario que sus padres, su piel no es a prueba de balas, posiblemente porque aún no ha alcanzado la etapa adulta, y tanto la escopeta como el subfusil pueden derrotarlo. Es parte de la infantería pesada de Niland, apareciendo generalmente junto a los Vortigauns y Alien Grunts, dando apoyo en combate, y retiene las mismas habilidades que un Gargantúa normal, usando sus pinzas como lanzallamas y lanzando ondas de choque con sus pisotones. Curiosamente, al morir, no explotará, y lo podemos encontrar en varios mapas de Sven Cop y en las últimas secciones de Fiel Intensity, tanto en las instalaciones de Black Mesa como en Xen, aunque no son muy comunes de ver. Thor posiblemente sea una de las criaturas hechas por los fans más original y trabajada. Aparece exclusivamente en Sven Cop y es conocido también como el comandante de Xen. Al no tener una historia oficial de fondo, es difícil saber cuál era su papel en la invasión. Quizás fue un supervisor o mano derecha de Niland, y dentro del ejército seguramente tenga más rango que los Alien Controllers. Su apariencia es vagamente similar a los Vortigauns. Posee una armadura de color verde que cubre varias partes de su cuerpo, y siempre lleva un bastón con un cristal de Xen pequeño en su punta, que usa para hacer levitar a los jugadores y drenar su vida. También puede invocar portales por medio de alguna habilidad psíquica o mental desconocida, de donde saldrán Alien Grunts para ayudarle. Su tercer ataque consiste en una onda sónica similar a la de los Houndice, que empujará a todos los jugadores que hay a su alrededor, provocando daños severos. Tiene muchísima vida y es considerado un jefe, llegando a ser tan peligroso como un Gargantúa, Gonarch o Kingpin. En ciertos mapas podemos ver algún Thor aliado programado para cooperar con los jugadores, en tal caso su armadura lucirá de color azul. Iba a aparecer en Sven Cop 2, una secuela cancelada hecha con el motor Source. Solo existen 2 imágenes de él, como podéis ver a continuación. El Magenta Slave es una variación rosa de los Vortigauns que aparece en Azure Ship y Point of View. Su única diferencia es su coloración, pero actúan exactamente igual que los Vortis normales. Su sangre, por el contrario, es roja en vez de amarilla, como el resto de alienígenas. De acuerdo con la historia, no parece una mutación o variante natural de los Vortigauns, sino una fusión orgánica a modo de experimento entre un científico y un Chamtoad, lo cual prácticamente no tiene ningún sentido. Este evento lo podemos ver una vez que G-Man nos atrapa en una habitación con algún tipo de gas somnífero para ser los siguientes sujetos de prueba, hasta que Kate, nuestra compañera inseparable de esta aventura, nos rescata. Sobre esa cerveza que te debía. En Point of View los vemos brevemente tras ser rescatados por un Alien Grunt en unos laboratorios de prueba, viéndolos luchar contra los Eku. Al ser un Vortigaun estarán de nuestra parte y no nos atacarán. El Knockback Houndai es una variante natural de nuestro simpático perro de 3 patas que todos ya conocemos. Aparece solamente en los niveles de Xen, del remake Black Mesa. Se les podría considerar como líderes de manadas. Son más grandes, tienen pequeños cristales azulados que cubren la parte superior de su ojo y patas. También tienen más vida y corren más rápido, pero en general actúan como un Houndai normal. Su onda de choque es mucho más fuerte, pudiendo empujar al jugador hacia atrás y hacer que se caiga accidentalmente. El Houndai suicida parece una cría que aún no se ha desarrollado completamente. Su cuerpo brilla intensamente con un tono rojizo amarillento y van siempre en grupos numerosos. Su única forma de atacar es lanzándose a modo de kamikaze contra cualquier amenaza que vean, explotando y muriendo en el proceso. Son muy débiles y es suficiente con usar la pistola o el subfusil para quitárselos de encima. Solo los vemos en Xen.
Como curiosidad, en 2019 un usuario le preguntó al equipo de Black Mesa cuál era su nombre oficial, refiriéndose a esta variedad perruna como Hot Eye. Si fue una broma de los desarrolladores se desconoce, ya que su nombre en la consola y en los archivos es Hyundai Suicida. El Beniztackle es una variedad acuática del Barnacle, que en vez de encontrarse en el techo, los vemos en el suelo, concretamente en el fondo de los lagos de Sen, haciéndose pasar por flora alienígena inofensiva. Gordon se quedará pegado a sus ventosas una vez que las toque, entonces el Beniztackle tirará de sus 3 tentáculos principales hacia abajo, con el objetivo de ahogarlo y devorarlo. De acuerdo con las palabras de su creador, los diminutos agujeros que tiene al final de sus ventosas le sirven como una especie de fosa nasal, que pueden usar para detectar presas en la superficie. Son fáciles de detectar al nadar, dado que su piel brilla de color verde. El HV Zombie es una variante del zombie, común de ver en varios mods creados por la comunidad. Tal y como su nombre indica, fue anteriormente un científico llevando el traje HV que cayó víctima de un Headcraft en algún momento tras la invasión. Destacan por ser más resistentes a los daños, ya que el traje les protege de las balas, y que aunque esté dañado, sigue operativo, pudiéndose oír las voces y varios pitidos alertando al sujeto de su estado de salud. En Entropy 02 aparecen algunas veces al lanzar una granada de Sen. Existe una posibilidad muy pequeña de que el HV Zombie aparezca llevando una palanca, como referencia a Gordon Freeman. El zombie Black Ops cambia su comportamiento dependiendo de si el Headcraft ha parasitado a un hombre o a una mujer de los comandos negros. En el caso de la mujer asesina, esta se volverá mucho más rápida con un comportamiento similar al Fast Zombie de Half-Life 2, apareciendo en el mod Zombie Edition. Por el contrario, si la víctima es un hombre asesino, actuarán igual que un zombie corriente. Estos últimos los podemos ver en Fiel Intensity, por la parte final. El Snark mutado es un tipo de Snark alterado genéticamente por causas desconocidas. Aparece solamente en Fiel Intensity, pero el mod nunca nos deja claro si es una variante natural o un experimento de Black Mesa. De acuerdo con las palabras de su desarrollador, esta criatura tuvo una historia peculiar para su creación, que a continuación os lo narro. La parte interesante de los Snarks mutados es el trasfondo histórico que llevó a la introducción de estas criaturas en el mod. Ya mencioné en artículos anteriores que Fiel Intensity comenzó como un mod basado en Opposing Force. Pero todos los creadores de mods quieren agregar algo nuevo a sus proyectos, incluso si no usan un código de juego personalizado. Y Opposing Force tenía un arma que no se presentó en la campaña para un jugador: pingüinos. Esta arma absurda se introdujo con la actualización de Capture the Flag y funcionaba como los Snarks normales, excepto por su mayor explosión. Teniendo en cuenta que los Snarks son hostiles contra los gargantúas y vulnerables a los explosivos, la idea de usar pingüinos contra esta criatura gigante surgió de manera natural. Por supuesto, no podíamos dejar su apariencia tal cual, por lo que el modelo se cambió a Snarks recoloreados y la explosión se actualizó a otra más orgánica en lugar del efecto de detonación normal. El color predominante de estos simpáticos bichos es verde con franjas azuladas, y los nidos que recogemos a modo de arma comparten la misma coloración azul verdosa. Lo que los diferencia de los normales es su explosión tóxica, haciendo un daño letal contra los gargantúas o los 2 Kingpins a los que nos enfrentamos en la campaña, por lo que es recomendable usarlo solo contra ellos o en un apuro muy puntual. El Charged Zombie aparece en ocasiones en el mod Thunder Leaves como un mini jefe, y era previamente un miembro de la Resistencia que fue parasitado por un Headcraft al llevar la nueva armadura eléctrica sobrecargada del juego. Tiene sorprendentemente muchísimos puntos de salud. Se comporta en gran medida como un ally zombie sin granada, es decir, sprintando para acercarse al jugador y atacarlo con sus garras mientras rayos eléctricos salen de su traje, dañando a cualquier cosa que entre en su campo. Esta habilidad lo hace tener una similitud con el Revived Zombie de Half-Life Alyx, que también suelta descargas eléctricas al acercarse. Es interesante mencionar que este mod de hecho salió antes, por lo que quién sabe, quizás Valve se copió de este concepto. Puedes estar seguro. El Graf Lion, conocido por la Resistencia como Saltamontes, es una nueva variedad de hormiga león que aparece en Thunder Leaves. Presenta una piel verde con franjas amarillentas y su abdomen aparenta estar más hinchado. Presenta más colmillos, recordándonos vagamente a una Venus atrapamoscas. También tiene más garras en su parte inferior y una especie de ligamentos exteriores en sus patas, como si se tratase de una mutación.
Tienen un poco más de vida que una hormiga león normal, y poseen la habilidad de explotar en una lluvia de ácido cuando mueren, similar a la hormiga león obrera, quitando unos 25 puntos de vida dependiendo de la proximidad a la que estábamos al matarla. El Heathcraft Carrier es un Poison Heathcraft que lleva una mina eléctrica acoplada encima. Esta explotará en cuanto el cangrejo muera. La poca información oficial es que el Imperio Combine los usaba como armas kamikaze contra la resistencia. Se comportan exactamente como los de su especie, y lo único que los diferencia es el explosivo que llevan, emitiendo una luz roja parpadeante. Esta clase de enemigo solo aparece en el mod Thunder Leaves. El Zombie Gaunt, como su juego de palabras indica, es un Vortigaunt que ha sido parasitado por un Heathcraft normal. Posee 3 formas de atacarnos: recurriendo al combate cuerpo a cuerpo, creando una onda de choque contra el suelo que daña todo lo que hay a su alrededor, o absorbiendo la batería de nuestro traje invocando esferas de energía verdes. Solo los vemos en Entropy 02, al parecer iban a salir también en Half-Life Revision, un mod que aunque no está cancelado, lleva sin dar señales de vida desde 2020. El Temporal Craft es un Poison Heathcraft mutado al estar expuesto a una especie de núcleo radiactivo de Aperture Science. Solo los encontramos en Entropy 02 y tienen el papel de mini jefes. Muchos de sus encuentros son opcionales y forman parte de un logro si encontramos todas las cajas donde están ocultos. Su forma de atacar consiste en teletransportarse entre distancias cortas para confundir a su presa y lanzarse cuando esté desprevenida, dejando una estela de color azul morada al moverse. En su primera batalla invocará a Heathcrafts para que lo ayuden. El élite Alien Grant es, como su nombre indica, un Alien Grant mucho más grande que el resto de su especie, con la capacidad de tirar nidos de Snarks hacia sus enemigos y con más puntos de vida. Iba a salir exclusivamente en el remake Black Mesa, pero por causas desconocidas se retiró, aunque su inteligencia artificial funciona perfectamente si lo invocamos con la consola. Se cree que aparecerían en Tensión en la Superficie o en el capítulo Intruso. Sin embargo, los podemos ver en algunas campañas alternativas creadas por los fans, como en el mod Black Mesa Military, donde reencarnamos a un soldado EQ. El recipiente orgánico que los contiene iba a ser de color rojo, al contrario que el de los Alien Grants normales, que es verde. En conclusión, nos encontramos con mutaciones y variantes de las criaturas de Xen que todos ya conocemos, con cambios muy menores en su apariencia física o como mucho una simple recoloración del modelo original. Pero esto se ve compensado con las nuevas mecánicas y habilidades que traen a los mods. Algo tan básico como un mini gargantúa vulnerable a las balas o un barnacle aferrado al suelo puede hacer la experiencia de una campaña un poco más interesante, haciendo por ejemplo que en el agua tengamos que estar también pendiente de otras amenazas aparte de los ictiosaurios, o dar más prioridad a otros alienígenas en combate cuando nos atacan varias especies a la vez. Sin duda, de todos ellos Thor me parece el más interesante, ya que es un enemigo con un modelo único y con sus propias animaciones. Pero es entendible que muy pocos fans o desarrolladores están dispuestos a usar su tiempo libre en crear alienígenas de cero, sin partir de la base que nos dejó Valve en los archivos del juego. Aparte que darle su propia inteligencia artificial es una tarea muy pesada, que requiere de muchas horas picando código. Sobra recordar que estas criaturas no son canon, pero para la gente que le encanta expandir el universo de Half-Life sin contradecir la trama oficial, hacen las aventuras más interesantes. Por último, cabe la pena mencionar que muchas de estas criaturas exclusivas de mods se pueden encontrar en la workshop de Garry's Mod, en forma de packs de NPCs, por si os encanta hacer batallas entre facciones. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.